chicos, hoy Roman ha tenido que salir a hacer un par de cosas, así que he pensado, voy a aprovechar y voy a hacer un vídeo de yoga en la cama. He apuntado un par de posturas que me gustan hacer antes de acostarme o por la mañana. Esto está sonando muy sexual. Estoy hablando de yoga, chicos, que eso que se pueden hacer en la cama y pues estirar tu body antes de despertarte o antes de acostarte, porque yo no sé si ustedes, pero yo por lo menos tengo un montón de problemas con esta zona de aquí de los hombros. Siempre cuando me despierto siento que está como totalmente metido para adentro y tengo que abrirlo de nuevo, y a veces pues no me apetece sacar el mat, ponerme en modo activa, simplemente quiero seguir acostada en la cama pero al mismo tiempo estirar el body. Así que vamos a ello. Soy yo otra vez, en el mismo vídeo, exactamente. Lo primero que hacemos es sentarnos rectos, la cabeza encima de los hombros encima de la cadera, espalda recta. Los pies pueden estar así, también los podéis poner así, lo que prefieran. Yo me voy a sentar así para empezar porque estoy más cómoda, cada uno como quiera. Vamos a empezar con unas respiraciones y cuando empecemos a darle una rutina a esas respiraciones empezamos a movernos conforme a las respiraciones, ya que eso ayuda muchísimo a... Estiras muchísimo mejor si lo haces concorde a tus respiraciones. Lo irás notando a lo largo del vídeo, porque explicarle claramente no sé explicarme. Vale, inspiramos y expiramos. Dentro y fuera. Vamos a hacer dos más. Bien, ahora vamos a empezar a mover la cabeza de un lado al otro. Empezamos con la inspiración, mueves la cabeza hacia un lado, y con la expiración hacia el otro. Y así. No hace falta que vayas demasiado intenso desde el primer momento porque pues, te vas a romper el cuello. Simplemente cada vez lo vas haciendo un poco más profundo y más profundo. Este vídeo no deja de tener referencias sexuales constantemente. Ahora hacemos lo mismo, pero hacia arriba y hacia abajo. Empieza suave. Y aquí, las vértebras también, gíralas un poquito, nada extremo, pero haz algo así y vas a notar entonces el estiramiento en todo el cuello hasta aquí abajo. O yo por lo menos. Ahora vamos a volver a hacer el ejercicio hacia abajo, pero entrelazamos las manos y nos las colocamos encima de la nuca justo. Y no empujéis, pero solo un poquito de fuerza. Nos vamos echando hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Bien, continuamos con los brazos ahora. Lo primero que vamos a hacer es mano hacia afuera y luego la llevamos hacia el otro lado. Y ahora lo que tenéis que hacer es intentar como bajar este hombro presionándolo un poco. Nunca olvidéis dejar de respirar. Con cada expiración que hacéis hacia afuera, empujáis un poquitito más fuerte. Otro lado. Mano hacia afuera. Ahora, otra vez con la primera mano, giramos
cogemos el codo con la otra mano. Con la imagen supongo que podéis entender, porque si escucháis lo que digo con palabras no entenderéis una mierda. Mirad a ver si esta manita de aquí la podéis llevar hasta, pues simplemente bajando por vuestras vértebras, intentad ver hasta dónde conseguís llegar. Ya hacemos lo mismo con el otro lado. Inspira y expira. Perfecto. Ahora levantamos los dos brazos, entrelazamos y hacia arriba. Ahora bajamos un brazo y estiramos toda esta parte de aquí. Y del otro lado. Volvemos. Ahora lo que podemos hacer es estirar las piernas. Primero no hay que tenerlas completamente estiradas, con que estén un poquito dobladas es suficiente, ya que pues nos acabamos de levantar y no tenemos el cuerpo perfectamente flexible. Primero vamos a volver a hacer el ejercicio que hicimos antes de la cabeza para estirar un poquito más las vértebras. Entrelazamos las manos detrás de la nuca. Y ahora vamos a mantener la espalda lo más recta posible y empezamos a ir hacia adelante. Aquí no importa si no llegamos lejos, porque lo importante es tener la espalda lo más recta posible y estirar esta parte de aquí de las piernas. Un poquito más. Cada vez que estiréis, expiréis, podéis ir un poquito más hacia adelante. Perfecto. Ahora lo que vamos a hacer es doblar esta pierna, ponemos el mismo brazo, o sea, el mismo brazo que la pierna, la colocamos delante de la rodilla y giramos hacia detrás. Lo mismo para el otro lado. Ahora vamos a ir estirando una a una las piernas por la zona de dentro y luego ya vamos a abrir ambas piernas, pero vamos a ir haciéndolo poquito a poco. Es decir, estiramos. Primero vamos a ir hacia el otro lado. Y luego hacemos exactamente lo mismo, pero hacia el pie. Y expira. Hacemos lo mismo al otro lado. Primero hacia afuera. Y hacia adentro. Perfecto. Y ahora estiramos ambas piernas.
Sinceramente yo nunca he tenido flexibilidad aquí, es algo que trabajo constantemente, por lo tanto ya veis lo poco importante que es realmente estirar el todo. Y ahora vamos a ir hacia adelante poquito a poco. Lo más importante es espalda recta. Ok, perfecto. Ahora vamos a acostarnos. Lo primero que vamos a hacer es estirar un poquito la parte del torso. Vamos a empezar haciendo lo básico, simplemente levantando así. Si queréis podéis apoyar el culo con las manos, no es necesario que hagáis fuerza. Ahora la intención de esto es estirar. Bien, podemos hacer esto incluso un poquito más avanzado de la siguiente manera. Estiras las piernas, colocas las manos debajo del culete, boca abajo y así. Esta sería la postura del pez. Y expira. Inspira. Expira. Perfecto. Ahora vamos a abrazarnos. Esta postura es demasiado sexual. Ahora vamos a abrazarnos un poquito. Vale, volvemos a poner otra vez las piernas en la cama y vamos a ir de un lado hacia el otro para estirar pues esta zona de aquí, sobre todo de las piernas. Cambio, vale. Podemos poner el pie encima de la rodilla. Y lo mismo al revés. Y ya para finalizar, una última postura que ya va a ser el hype del hype de este vídeo super, hiper, mega sexual. Levantamos, coges tus pies, los coges como por fuera y estiras hacia abajo. Y puedes ir girando de un lado al otro. Y bueno, eso ya sería todo. A partir de aquí ya pues tienes dos opciones, o levantarte y empezar tu día, o acostarte y dormir. En mi caso yo ahora me tengo que ir a trabajar. Espero que os haya gustado este vídeo. Por favor, denle a like, que siempre se me olvida decirlo, y si no lo habéis hecho, suscribíos a mi canal porque pues me ayudáis muchísimo haciendo eso. Y nada, si queréis compartirlo, pues también lo podéis compartir con vuestros amigos. Que tengáis un estupendamente fabuloso día y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao. Vamos a empezar sentados en esta postura. Si queréis o os sentís más cómodo, también os podéis sentar así. Tengo los pies súper sucios, como Roman me vea me mata.